para la otra clase que tengo el miércoles, hagan acordar para ver el PP 68 en la página web, ¿ya? Producto 3737, estudios para la estimación de riesgo de desastres. Miren, tenemos un producto preciso para desarrollar estudios para estimar el riesgo, que son las evaluaciones de riesgo, ¿no? Su actividad, desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial. Consiste, dice, en desarrollar estudios en dos tipos: estudios de riesgo en el territorio y estudios de peligro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me dice? Estudios de riesgo y estudios de peligro. El peligro representa en sí el problema que nos puede llevar a mayores problemas como la muerte, por ejemplo, ¿no? Ya. Y el riesgo de la, digamos, es tomando en consideración, digamos, todo lo que nos podría pasar a nosotros tomar esas decisiones. Ya. Gracias, Manuel. Por ahí va la idea. Ahí podemos aplicar lo que es hiper. Ya. Identificación de riesgos y evaluación de peligros, ¿no? Pero ojo que el hiper está hecha la matriz para actividades, no para fenómenos. Porque el hiper te dice que te pares en un sitio y evalúes en tu entorno todo lo que te rodea, ¿cierto? Actividades críticas, actividades no críticas, la crítica, ¿cuál es más crítica? En este caso estamos hablando de el territorio. Me paro frente a las quebradas de Chosica y la matriz me queda chica. Pero ahí abajito está, mira, acá abajito está, acá dice estudios de riesgo, estudios de peligros. Dice, los estudios de riesgo son estudios detallados. Estos no, sí también, pero miren, son estudios detallados y especializados de componentes temáticos como la geología, geomorfología, que interferencian al territorio y permiten delimitar la zona de riesgo sobre un ámbito territorial específico. Más o menos, ¿sí? Más o menos entendió. Y estudios de peligros son estudios que identifican las áreas de peligro. Estudios de peligro, de origen natural o inducido por acción humana, que presentan en el territorio nacional, tanto urbano como rural. Estos estudios técnicos detallan además las características intrínsecas y probables de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino y son elaborados, por las entidades técnico-científicas en el marco de sus competencias. ¿Cómo así? Sí tengo, acá está. ¿Recuerdan de la fórmula? Peligro, vulnerabilidad igual riesgo. Dice que puedo desarrollar estudios de riesgo. Cuando hago estudio de riesgo, ¿qué estoy haciendo? Ya tomé en cuenta el peligro y la vulnerabilidad. Tengo el riesgo. O sea, es un estudio detallado completo, ¿cierto? ¿Y que tiene competencia? De 3 niveles de gobierno, ¿cierto? ¿Cierto, Manuel? Sí, yo creo que sí, el riesgo es la acción que asumimos con relación al peligro, los riesgos. Ya, el riesgo, en este caso, en el marco de los estudios técnicos, es ya el componente completo. Cuando hablamos solamente del peligro, mira, acá abajo lo dice, desarrollado por entidades científicas. Entonces, ¿quiénes hacen peligro? El ANA, la Autoridad Nacional del Agua, estudia los fenómenos, ¿cierto?, de los ríos, donde va a haber una inundación, donde ha habido donde se parece de agua, ¿correcto? Ella es la competente, o sea, ella hace estudio de peligro. ¿Quién más es competente? Técnico científico, el Instituto Geofísico del Perú. Estudia los sismos. ¿Y ella puede hacer estudio de riesgos? No puede hacer riesgos, hace peligros, es competente para peligros. Pero que haga vulnerabilidad también, pues no. Y ya hizo el peligro. Pero acá lo dice claramente.
en el marco de sus competencias. Y su competencia técnico-científica, de su espectro, dice que solamente se encarga de peligro. ¿Y quién hace la vulnerabilidad? La municipalidad, gobierno local, gobierno regional y el ministerio. ¿De acuerdo? 3 niveles de gobierno. Y el peligro, ANA, IGP, ¿quién más? ¿Quién más? Por 2 puntos más esa evaluación. 2 puntos más que me dice 3, para que yo tome nota. A ver. ¿Qué otra entidad técnico-científica tenemos en el Perú? Ingemet. El Ingemet. El Ingemet. Yo se ganó los 2 puntos. Toma nota, Joan. El Ingemet, el Instituto Geológico, Físico, Milenio Metalúrgico, estudia procesos Ingemet. Dinámica externa e interna, volcanes, todas esas cosas, ¿cierto? Y la quinta, ¿quién es? Porque son 5. Ya yo se ganó 2 puntos. ¿Quién va por los otros 2 puntos? Una falta. Y es de repente la más conocida. ¿Defi? Senami. Yo, que tienes 4 puntos, vas a sacarte 24 hoy día. Correcto. Senami, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología. Ellas son las entidades técnico-científicas que estudian fenómenos, ¿no? Porque si hoy entidades técnico-científicas tenemos un montón. Tenemos el CERFOR, tenemos el SISMIT, ¿no? Tenemos un montón de entidades que estudian. IMARPE, sí, pero veces estudian recursos. Estamos hablando de fenómenos. El IMARPE estudia recurso marino, el CERFOR, el recurso forestal. Ah, claro. Y el CONIDA hace teledetección, hace ciencia de teledetección, no estudia el fenómeno. Ah, correcto. Solo tengo 5 entidades que desarrollan investigación científica en el marco de los fenómenos de origen natural. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Me regalan un sí en el chat todos. ¿De acuerdo? Así no estén de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y a propósito, ¿la Dirección de Hidrografía y Navegación también juega algún papel ahí importante? Claro, tsunami, la línea de tsunami la determina la HN. La línea de marea, tsunami, es un componente de ellos. No solamente en costa, me parece que también en selva. También tienen sus centros de investigación, ¿no? Las inundaciones sobre el Amazonas, ese tipo de elementos. ¿Ok? Entonces, estas entidades técnico-científicas desarrollan peligro, ¿correcto? Es su competencia. Entonces dice, estudios de riesgos y estudios de peligro. Estudios de peligros, técnico-científica. Estudios de riesgo, 3 niveles de gobierno. Oye, y los niveles de gobierno, como el municipio, la región, podrían hacer estudios del IGMET, del CENAMI, del ANA, ¿podrían hacer también? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Gracias Gino, Marcos, Víctor López, Marcos Chávez. ¿Qué creen? Los municipios, el gobierno regional, ustedes podrían hacer estudios. Si hacen estudios de riesgo, hacen los dos, pues no, miren, y también hacen estudios de ellos. ¿Está bien? Sí, podrían hacerlo, claro que sí, porque tienen presupuesto, lo podrían hacer. Solo que hay una condición. Pues deberían hacerlo en el marco de lo que lo establecen ellos y deberían pedir la validación de ellos, ¿no? Así sí, ¿no? O sea, si en algún momento el Poder Judicial determina que cada sede judicial, cada edificio, cada oficina, que en propiedad, en arriendo, en lo que sea, cada oficina tiene que tener su estudio de evaluación de riesgos ante sismos. Ese modelo sísmico tiene que estar validado por el IGP. ¿Debería ser así?
Podría ser, pero no necesariamente, ¿eh? ¿Y por qué no? Porque si nosotros ponemos los 3 niveles de gobierno, la más cercana sería la municipalidad. Precisamente el estudio de riesgo del territorio especifica claramente que es en un ámbito territorial específico, y no de manera general, en la que le correspondería a los estudios de peligro a las entidades científicas, como usted lo acaba de mencionar hace un momento. Ah, claro, pero en el mismo orden de ideas creo que se contradijo. Es específico. O sea, en este caso, por ejemplo, lo está haciendo salud, educación, cultura, saneamiento, es específico de su sector. A eso me refería. El Poder Judicial debería tener el conocimiento qué sedes están en zona inundable, qué sedes tienen la condición de vulnerable por los años de edificación ante un sismo, colapsarían, ¿no? Y seguramente contratarían para la oficina, corríjame yo, la gerencia de infraestructura del ministerio, en el cual tendría que considerar ciertos estudios, aparte del estudio técnico, que determine si está gerencias, ¿no? Correcto, así es, gerencia de infraestructura inmobiliaria. Ese. No, entonces que determine y sepa, pero que determine, pero con el aval de la entidad técnico-científica. Oye, le hemos hecho el estudio de evaluación de riesgos ante sismos, 8, 7, 9, y sí, el edificio colapsaría. Allá, ¿y te lo validó el IGP? No, ¿para qué? Yo nomás lo he hecho. No, tendría que tener la validación, ¿cierto? El lineamiento de estimación de riesgo lo especifica así. Las entidades técnico-científicas deben de validarlo. Por lo menos, al menos que el procedimiento se valide mediante el CNPRED. El CNPRED lo que hace es validar el procedimiento. A ver, Luchito Marqués dice, bueno, sería bueno reconocer... Ajá, correcto, reconocer no solo las áreas de vulnerabilidad, sino la vulnerabilidad del edificio entero. Me imagino que los edificios de Lima todos pasan los 50 años, ¿no? Todos ameritarían intervenciones en corto plazo. No hay que ser muy científico para darse cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, el estudio de evaluación de riesgos es un estudio puntual, específico, como decía el amigo, específico, y debería hacerlo paulatinamente, poco a poco, se priorizará. ¿Y con qué documento se prioriza? Con el plan de prevención y reducción de riesgos ante sismos, el plan de prevención y reducción de riesgos ante tsunamis, que están en costa, el plan de prevención y reducción de riesgos ante inundaciones, movimientos más, etcétera, ¿no? De acuerdo a la geografía, ¿no? De acuerdo a donde estemos hablando de edificios ubicaciones en Piura, en Arequipa, en la costa, en Chimbote, ¿no? En Lima, ¿no? De acuerdo a la zona, qué fenómeno es el que más lo afectaría, y hacer el estudio para tener la intervención puntual, ¿cierto? Listo, entonces, adelante. Antes de que ya nos alejemos, respecto al PP 068 al Fondes, ¿qué productos el Poder Judicial podría hacer uso de ello? Acá está. Creo que es acá antes. Bueno, perdón, acá. PP 68 y Fondes. Ajá, claro. Estudios. ¿Pero en qué productos el Poder Judicial podría, digamos, coger qué productos específicos? Porque de repente no todos va a poderlo. Claro, acá. Primero es conocimiento del riesgo. Primero, ¿cómo saber que está en riesgo? Primero tengo que hacer los estudios de riesgos. Acá está. Ahora, y para poder, digamos, poder captar estos presupuestos, ¿no? ¿El 068 es el adecuado o el Fondes? No. Captar es el Fondes. El Fondes, ok. Tu presupuesto es 068, tu presupuesto. Tu gerente de presupuesto, cuando programa su presupuesto para el próximo año, él pone ahí, tú le dices, ¿sabes qué? He hecho un plan de prevención, he hecho un grupo de trabajo, hicimos un plan de prevención y tenemos que priorizar, no sé, 5, 10, y en copia acaba de priorizar 5 sedes a nivel nacional, de las más de 200 que tiene, acaba de priorizar 5. Están sacando 5 de varias para sedes principales, sobre todo las que tienen inundaciones en el norte. Tú, con tu plan de prevención le das el de presupuesto, mira, ¿sabes qué? He priorizado 10 sedes. Necesito que me financie los estudios de riesgos. Con el estudio de riesgos necesito que financies el proyecto de inversión pública. Con el proyecto de inversión pública, la intervención. De acá partes. Ya, ok, gracias. Este es tu presupuesto y esto es concursable. Y esto tiene límites. ¿Okay? Tiene límites. Pero por acá empiezas. Este cuadro es el que te va a servir. Este y el anterior, me parece. Este acá también. ¿Cómo se alinea con el planajer?
el presupuesto y la inversión, ¿cómo se llamaría? Los productos, ¿no? Este es concursable. Avanzamos porque no nos va a ganar el tiempo. Categoría, la decía, ¿ves? Dentro de los estudios de riesgos, acuérdense nuevamente, riesgo es si hablo de riesgo, ya estoy hablando de peligro y vulnerabilidad, ya está a punto, ya está en riesgo. Si hablo de riesgo, hablo de escenarios de riesgo y estudios de, lo que acabo de comentar, estudios de evaluación de riesgo. Y estudios de identificación rápida de medidas de acción, IRMA, en cuencas hidrográficas con riesgo de desastre o peligros de inundación y remoción en masa. Ya lo han visto. Los estudios, ¿se acuerdan? El otro, vimos el peligro, en técnicas científicas, estudios de peligros ante inundaciones, microsonificación sísmica, riesgo sísmico, procesos geodinámicos y geotécnicos naturales, riesgo volcánico, tsunami, fallas geológicas y peligros geológicos. ¿De acuerdo? Estudios puntuales, ¿no? El otro, aparte de los estudios, viene la formación, ¿no? Es importante generar conocimiento, pero también es importante capacitar a mi personal, prepararlo, darle todas las posibilidades, todo el conocimiento que deben tener. Por eso les comentaba, creo que uno de ustedes otra vez, ya deberían tener un equipo mucho más solamente que no solamente evaluadores de riesgo, sino profesionales ya con algo más de características en física, geofísica, estructuralistas, con conocimientos de riesgo para que puedan incorporar dentro del poder toda esta temática, ¿no? Entonces, ahí viene el producto, personas con formación y conocimiento, gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Algunas entidades, ¿alguien tiene el micro abierto? ¿Deseas intervenir, Gino? Adelante, adelante. ¿No? Ya. Negativo. Ok, aprovecho para listo. ¿Qué consiste este producto y actividad? Consiste en brindar el servicio de información para gestión de riesgo de desastres dentro de los componentes prospectivo y correctivo que se realiza a través de la plataforma SIGRID, Sistema de Información para Gestión de Riesgo de Desastres, que es la que sostiene el CNPRED, ¿no? Componente prospectivo y correctivo, y para el componente reactivo a través del SIMPAD, Sistema de Información para Respuesta y Rehabilitación. ¿Qué es la plataforma SIGRID y qué es la plataforma SIMPAD? La plataforma SIGRID es nuestro siguiente módulo. Todo el módulo lo vamos a pasar trabajando sobre SIGRID. Les voy a enseñar todo lo que se puede hacer con SIGRID, toda la cantidad de información que pueden acceder y que próximamente van a tener ustedes a disposición. En CNPRED estamos personalizando un entorno, no les voy a explicar de eso, para que localicen ahí todas sus sedes judiciales y lo crucen con los diferentes peligros y fenómenos que hay, para que más o menos tengan una idea de a qué fenómenos están expuestos cada una de sus sedes. Plataforma SIGRID, la recopilación de la información se realiza a través de registros administrativos remitidos al CNPRED, ya sea de forma física o virtual, ¿okay? Por parte de las entidades del Gobierno Nacional. Gobierno Nacional como ministerios, ustedes, gobiernos regionales, gobiernos locales, en formato ya sea vectorial, ¿se acuerdan? Formato vectorial, shapefile o formato raster. Cualquiera de las dos formas es válido. O mediante la compartición de servicios de información web, que lo vamos a ver más tarde, que son los servicios de mapas, servicios de información como su WhatsApp, como su YouTube, como Facebook, que están en la nube, pone el servicio y se capta y ya está. ¿Qué cosa? ¿Qué información? Catastro, planos, inventarios, sí, mapas de peligro, registros administrativos, todos los documentos que se puedan tener que tengan un contexto territorial, por lo tanto, que tengan un contexto también de riesgos. ¿Okay? Y la plataforma SIMPAD, que es una plataforma básicamente para pasear información acerca de hechos o eventos ocurridos en el territorio nacional, también recopila información administrada por parte del INDECI, a través del registro de la evaluación de daños, el cual es sistematizado en el SIMPAD. ¿Okay? Tenemos capacitación, consiste en brindar el servicio de información y capacitación en materia de GRD y adaptación al cambio climático a decisores políticos, alta gerencia media, especialistas y operarios de base en materia de GRD en los 3 niveles de gobierno. ¿Okay?